Sí, buenas noches, todos hermanos y hermanas en Cristo y todos invitados para el estudio bíblico con el libro Romanos. Hoy también, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos ante la presencia de Dios con su Escritura. Sí, entonces hoy también, orando, vamos a iniciar con el estudio bíblico con el libro Romanos. Sí, oremos. Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia a cada uno de nosotros. Realmente, Señor, todos nosotros necesitamos conocer más y más la palabra de Dios para que podamos conocer bien qué es la voluntad de Dios para con nosotros, para este siglo y para este mundo, para que podamos actuar conforme a la voluntad divina del Señor. Y también necesitamos, Señor, conocer más y más el camino por donde Dios nos dirige, nos guía, para que podamos llevar nuestra vida con gozo y alegría y con gran esperanza. Hoy también estamos aquí reunidos para escudriñar la palabra parte del libro Romanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos lograr ver qué es lo que Dios nos prepara según la escritura del libro Romanos, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy vamos a ver el libro Romanos capítulo 15, desde verso 1 a 6. El libro Romanos capítulo 15, desde versículo 1 a 6, si yo leo. Así que los que son fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra esperanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente la parte donde hoy leímos también muy importante, ¿verdad? Para cualidad de cada cristiano renacido, realmente siendo salvo por la fe de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, quien vino hace 12,000 años con su gran amor a salvar al mundo y con el fin de salvar al mundo entero de todos los pecados y de la muerte y de la maldición. Cristo se atrevió a llegar hasta el río Jordán como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y luego Cristo se atrevió a ser sacrificado para cancelación del pecado del mundo entero, una vez para siempre, por su gran sacrificio, por su gran ofrenda, hasta dar su propio cuerpo, cargado el pecado del mundo, para llegar a ser maldecido, como el maldito Cristo fue colgado en la cruz, siendo él súper perfecto Dios, ¿verdad? Y el bendito, realmente él, ¿verdad?, se hizo maldito en el lugar de nosotros para cancelación de nuestro pecado y hacernos justo como él, santo como él, perfecto como él. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, no murió, ¿verdad?, como un hombre bendecido, no como un hombre tan perfecto, santo. Aunque Cristo es el bendito Dios encarnado y santo y perfecto, justo, pero cuando Cristo murió en la cruz, en el lugar de ustedes, en el lugar de mí, en el lugar del mundo entero,
como tal está escrito, San Juan capítulo 3, verso 16, de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años para ser sacrificado en el lugar de nosotros y morir como maldito, aun siendo bendito, perfecto, santo, justo, pero en el lugar de Él iba a morir. En el lugar de nosotros iba a morir para hacernos como Él, como Hijo de Dios, heredero, santo, perfecto, justo, ¿verdad? Tremendo amor Cristo practicó en la cruz. Así que Cristo no murió para sí, sino para nosotros. Cristo no vivió para sí, sino para nosotros. Cristo no fue encarnado para sí, sino para nosotros. Realmente todas las acciones que Cristo llevaba eran absolutamente para nosotros, a quien Él ama grandemente, ¿verdad? Eso es lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo en el libro Romanos capítulo 15, segunda revelación de nuestro Dios. Verso 1 dice, Romanos capítulo 15, verso 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las fraquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces Cristo, ¿verdad?, no vino para sí, ni murió para sí mismo, sino para nosotros absolutamente, ¿verdad? Por eso realmente Dios realmente muestra cuál sentido, ¿verdad?, fue como vio, el que conmovió el corazón de Cristo, realmente ese sentir de buscar a los demás, hasta humillarse, ¿verdad?, humanizado, encarnado, y como si fuera una criatura, siendo el creador, se hizo una criatura viviendo en el medio del cuerpo, humanizado y encarnado. Cristo, ¿verdad?, experimentaba de toda debilidad, sufrimiento y dolor y pena, y también calor y hambre y menosprecio y desecho ante uno, ¿verdad?, aislado también, menospreciado ante otros seres humanos. Cristo realmente experimentaba de toda debilidad de seres humanos, ¿verdad? Porque Cristo estaba ya encarnado, como ustedes, como yo. Él también tenía la carne, hueso y cuerpo, sangre, y realmente cuando no comía pasaba hambre, sufría de hambre. Cristo no tomaba agua, ¿verdad?, sufrían de sed. Cristo fue menospreciado, tenían también vergüenza, y también Cristo, ¿verdad?, fue desechado ante uno, sufría también su corazón, ¿verdad?, por ser aborrecido, odiados y menospreciado y desechado de los judíos, principalmente esa época que Cristo estaba viviendo aquí en la tierra, a los cuales Cristo amaba tanto, ¿verdad? Como pueblo escogido de Dios, lo cuidaba, lo amaba, ¿verdad? Lo cumplía la promesa para con ellos sin caer ni un tilde ni un punto. Así que con toda fidelidad y sinceridad, Cristo cuidaba a su pueblo Israel y amaba tanto, pero Cristo llegó a su tierra, ¿verdad?, donde vive el pueblo escogido de Él, pero fue menospreciado de una forma demasiadamente cruel, hasta ser crucificado por medio de ellos judíos, a quien Dios, Cristo, ¿verdad?, amaba tanto como el pueblo escogido, ¿verdad? Sí, realmente Cristo no vino solo para judíos, sino para todo el mundo entero, para salvar. Pero como el pueblo escogido de Dios era el pueblo Israel, pero Cristo, como fue tan maltratado por medio de ellos, pero Cristo nunca buscaba, ¿verdad?, bien de sí, sino bien de ellos. Cristo siempre estaba buscando bien de los demás. Cristo nunca procuraba, ¿verdad?, para sí mismo, para su bienestar, para su comunidad, para su conveniencia, para su ganancia o para su beneficio, nunca. Nuestro Señor Jesucristo absolutamente vivía, ¿verdad?, para nosotros, y murió también para nosotros,
para nuestra salvación y nuestra edificación y nuestra presentación ante el Padre Dios, santificado, justificado y perfeccionado por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así que segunda oración de nuestro Señor Jesucristo que se manifiesta en San Juan capítulo 17, ¿verdad? Antes que Cristo fuera ya llevado, entregado a ser muerto, crucificado, llevando una oración con el Padre. Cristo decía, yo me santifico a mí mismo para ellos, dice. Cristo no santificaba a sí mismo para ellos. ¿Cómo suena? Cristo es santo ya, perfecto ya. Cristo nació, ¿verdad?, como hijo de Dios, heredero, perfecto, santo y encarnado, aún humanizado. Cristo siempre el Dios perfecto y santo, y también hombre perfecto en el mismo tiempo, el Dios perfecto. A Cristo nunca faltaba la santificación o santidad. Absolutamente Cristo era santo, ¿verdad? Pero San Juan capítulo 17, Cristo dice, yo me santifico a mí mismo para ellos. ¿Para ellos quiénes? Para el mundo, gran sentido, en sentido grande, ¿verdad? Y para todos los que van a creer en Cristo Jesús también, ¿verdad? Entonces, Cristo, ¿por qué necesitaba santificarse? Para nosotros, dice. Toda la obra que Cristo llevaba santificando a sí mismo. ¿Por qué? Ante la presencia de Cristo siempre había gran tentación de parte del diablo y amenaza y persecución y tribulaciones. Siempre a Cristo esperaba, ¿verdad?, realmente muchas cosas para hacerlo caer, para hacerlo ensuciar, para hacerlo debilitar también, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo, siendo siempre fortalecido absolutamente por la fidelidad total, ¿verdad?, ante Dios, realmente nuestro Señor Jesucristo cumplía toda la palabra de una forma perfecta. Nunca falló ni un tilde ni un punto de la palabra, la ordenanza, el mandamiento del Padre Santo. Por eso Cristo era perfecto cumplidor de la ley. Cristo es el que es perfecto, obediente a la voluntad del Padre, y toda la palabra profética con respecto a Cristo. Cristo nunca falló ni un tilde ni un punto. Una forma perfecta Cristo cumplió. ¿Para quién? Para nosotros, para santificarnos como Él, por su obra perfecta, por su obra santa, por su obra intachable, haciéndonos, ¿verdad?, perfecto como Él, santo como Él, justo como Él. Esto es realmente el sentido de nuestro Señor, o sentir de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cristo buscando bien de nosotros, para nuestro buen futuro, para nuestra vida eterna, para nuestra salvación y santificación y justificación y perfección. Cristo realmente vivió perfectamente con una obra total, edificante para todos nosotros, y siendo santo, perfecto, justo, que no tiene por qué morir, pero murió en el lugar de nosotros como el maldito. Él siendo bendito, absolutamente, ¿verdad?, pero murió como el maldito. Alguna persona que no entiende muy bien, ¿verdad?, la profundidad de amor de Cristo y el sacrificio tan eficaz y poderoso del Señor Jesucristo para nosotros. Viendo que, ¿verdad?, maltrato de Cristo, uno se asusta. ¿Cómo Cristo fue llevado, ¿verdad?, al matadero? Algunos preguntan así, ¿verdad? Eso es por la ignorancia, uno puede pensar así. Por ignorancia uno puede, ¿verdad?, pensar de una manera tan desviada. Cristo murió en el lugar de ustedes. En el lugar de mí, Cristo murió, pero maltratado, peor que animales. Si fuera, ¿verdad?, tratado Cristo como animal, hubiera muerto sencillamente, degollado, como macho cabrío, ¿verdad?, y becerro, o cordero, oveja, que mueren dentro del tabernáculo o en el templo. Cristo no murió degollado. Cristo, ¿verdad?, derrotado, derramando toda la parte del cuerpo de la sangre de su cuerpo, desde su cabeza hasta planta de pie. Cristo murió, bañado en su sangre murió, bautizado en su propia sangre, Cristo murió. Así que Cristo no fue tratado tan mal como animal, sino peor que animales, Cristo murió, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Por maldad demasiadamente grande de ustedes y la mía, ¿verdad?, que es tan grande ante Dios.
y deberíamos tratado así mal, peor que animales, ¿verdad? Bañado en nuestra sangre, realmente nosotros tuviéramos que morir, porque nosotros éramos dignos de morir así, por nuestro nacimiento con el pecado, bajo la maldición, por Adán y en Adán. Y realmente en toda la vida hemos pecado. Hasta la muerte puede ser que pequemos aún todavía, teniendo nuestra carne inconversa y maldita y totalmente, ¿verdad? Como pecaminosa, ¿verdad? Por eso uno, si no la venciera, uno podría llegar a pecar en cualquier momento, con cualquier rebeldía, con cualquier mal pensamiento y mal plan o mal maldad, en una u otra forma, ¿verdad? Demasiadamente. Si uno soltara, ¿verdad? Como un buey, realmente coroneando, ¿verdad? Mataría a mucha gente. Así, ¿verdad? Cuerpo de ser humano como inconverso y incircunciso y también, ¿verdad? Incambiado total, realmente es el cuerpo pecaminoso, puede llevar a donde quiera uno, ¿verdad? Para que uno pecar. Por eso es importante que uno como boyero, que domina bien su buey para utilizar su fuerza, para su conveniencia, ¿verdad? Labrando, llevando carga, y un montón de trabajo pueden encargar a los bueyes. Un buen pollero que maneja bien a los bueyes, ¿verdad? Así nosotros tenemos que controlarlo muy bien nuestro cuerpo, como pollero sobre el buey, ¿verdad? Así que por tal uno está demasiado malo, sucio, demasiado maleante, demasiado sucio y feo, ¿verdad? Es digno de morir, como bañado en su sangre, azotado desde la cabeza hasta la planta de pie y también coronado de espinos, ¿verdad? Sacando toda la sangre y azotado, abriendo el cuerpo, cada parte del cuerpo abriéndolo, ¿verdad? Echando la sangre, uno debería morir. Y clavado y sus pies y manos y crucificado. Como tal Cristo murió. Somos nosotros dignos de morir como, ¿verdad? Peor que animales nosotros. ¿Por qué? Así nacimos pecadores, hemos vivido pecadores también. Y hasta la muerte, ¿verdad? Uno puede llegar a pecar. Si no uno hubiera sido guiado por el Espíritu Santo, podrían pecar todos los días también, si esclavizado por el diablo, ¿sí o no? Por eso Cristo murió así tan derrotado en el lugar de nosotros, para que Él fuera, ¿verdad?, maldecido en el lugar de nosotros, para hacernos bendecidos. Cristo murió como maldito para hacernos benditos. Cristo murió como pobrecito para hacernos gloriosos. Cristo murió como si fuera pecador para hacernos justo comer. Cristo murió totalmente malvado, como si fuera malvado, tan maltratado para hacernos santos. No hubiera Cristo muerto así, usted y yo, todos nosotros estaríamos marchando al fuego eterno, más bien, ¿verdad? ¿De quién bien Cristo buscaba entonces? ¿Bien de sí o bien de ustedes? Cristo sí, absolutamente buscando bien de nosotros. Él se atrevió a morir en esa forma tan cruel. Como nosotros, ¿verdad? Siendo ya salvos, renacidos, sellados con el Espíritu Santo de Cristo, ¿cómo no tomar el sentir de Cristo, ¿verdad? Como sirviente, y realmente servidor de Cristo, no buscando ser servido jamás, sino para servir más y más a los demás, a quien Dios ama, a quien Dios busca, primero para salvar. Y también si los que son salvos en la iglesia de Cristo, como los servir, ¿verdad? Servir a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Realmente somos dignos de ser semiservidores y sirvientes para servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para edificación de los demás, para beneficio de los demás. Si uno aprende, ¿verdad?, el sentir de nuestro Señor Jesucristo, así nosotros actuaríamos, ¿verdad?, realmente como pequeño Cristo aquí en la tierra. Aunque sí somos, ¿verdad?, imperfectos a nivel de nuestra obra, por eso necesitamos a nuestra corrección, nuestro crecimiento, madurez. Pero, ¿verdad?, si nuestra orientación, dirección sería como pequeño Cristo y actuar como, ¿verdad?, conforme al Espíritu Santo de Cristo, llevar una vida
edificante para los demás, no buscando bien de nosotros, sino el bien de los demás, para bendición de otros. ¿Sí? Por eso, entre muchas cualidades que se piden, ¿verdad?, a los cristianos que ya son renacidos, sellados del Espíritu Santo, sería una cualidad: tomar el sentir de Cristo, ¿verdad? Por eso aquí, Romanos capítulo 15 dice, verso 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanzas. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Así que, como una forma de, esperanza, oración o súplica ante Dios, ¿verdad? Dios dice, Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un sentido, un mismo sentir, según Cristo Jesús, dice. Vamos a investigar qué sentir Cristo tenía, ¿verdad? ¿Qué sentir Cristo tenía? Si aquí Filipenses capítulo 3 muy claramente nos habla, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, así yo leo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí están hablando sobre el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ese sentir, apóstol Pablo escribiendo el libro Romanos capítulo 15, quiere que Dios nos dé, dice, ¿verdad?, el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo? Verso 5 de Filipenses capítulo 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo fue? El cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no se escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Alguna persona, ¿verdad?, si ignoradamente se confunde, ¿verdad?, ¿quién es el Dios? ¿Trinitario o unitario? Sí, Dios es el único. Dios es el único Dios. No estamos hablando en la Biblia, ¿verdad?, tres dioses. Único Dios, ¿verdad? Único Dios. Por eso ahí viene, ¿verdad?, más admiración hacia nuestro Dios todavía, ¿verdad? Dios es el único Dios, pero cuando Dios trabaja siempre en su creación, en plan de su salvación para el mundo entero, cada vez que Dios se manifiesta, ¿verdad?, siempre nuestro Dios se manifiesta como Trinidad, así como Trinitario Cristo, ¿verdad?, Dios se manifiesta como el Padre, el planificador, el Hijo como el cumplidor y el Espíritu Santo como el testificador. Pero no tres dioses, sino único Dios, ¿verdad? Así Dios se manifiesta por la Trinidad. Cuando uno ve el sol, ¿verdad?, pueden ver, ¿verdad?, tres funcionamientos grandemente. Primero, el sol trae, ¿verdad?, la luz, y el sol nos trae el calor. Y también, ¿verdad?, el sol nos trae el efecto blanquear, ¿verdad? Cualquier cosa ante el sol se descubre, se quedan blanqueados. Así que el sol es único, así tiene tres funciones. Pues cuando uno ve el sol, pueden, ¿verdad?, acordarse de tres funciones del sol grandemente. ¿Sí? Así que uno, ¿verdad?, puede ser, en su empresa puede ser empleados, o puede ser jefe, o puede ser en su casa, ante sus hijos, puede ser padre, puede ser ante su mujer, puede ser esposo. Sí, entonces en este punto también un hombre, tres funciones tiene, ¿verdad? Como empleado,
Siendo ya jefe, puede ser jefe, ¿verdad? Y también ante sus hijos el padre, ante su esposa el marido, el esposo. Él siendo mismo ser, pero tiene varias funciones. Así Dios es, ¿verdad? Trinidad también, ¿verdad? Cuando Él ya manifiesta en la creación, ¿verdad? Y también en el plan de la salvación, siempre nuestro Dios trabaja por la forma de la Trinidad. Por eso Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? En este punto hay que entender, el Dios se negó a sí mismo. Ya como que ya, según el plan de la salvación para todo el mundo entero, ahí se manifiesta el Dios como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el Hijo, Jesús, ¿verdad? El mismo Dios. Pero como parte de la Trinidad, ¿verdad? Cristo ante el Padre se humilló, se despojó a sí mismo. Él siendo mismo Dios, como al Padre, ¿verdad? ¿Por qué? El Dios es el único. Pero Cristo, ¿verdad? Como el cumplidor, según todo el plan y la promesa y la palabra profética del Padre Dios, Él, ¿verdad? Se humilló para ser humanizado, encarnado, para cumplir la salvación que ya está prometida por Él, Dios, para todo el mundo entero. Cristo, ¿verdad? El mismo Dios se humilló a sí mismo, encarnado, a cumplir la salvación prometida según la palabra del Dios único. Cristo es el mismo Dios, siendo mismo Dios, pero acá como dice el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, el mismo Dios quiere decir esto, ¿verdad? El cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, así que Cristo es el mismo Dios, ¿verdad? No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pues el Dios se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo, hasta llegar a ser humanizado y encarnados, y tomando forma de siervo, ¿verdad? Hecho semejante a los hombres, como ustedes, como yo. Tremendo. El Creador, el Dios, se hizo, ¿verdad?, como una criatura. No puede ser esto, ¿verdad? Usted puede imaginarse, usted puede ser transformado como una hormiga para salvar hormiguitas. No suena bien. Usted puede ser transformado como unos ratoncitos para salvar a muchos ratones de la destrucción que está por venir contra ellos. Usted puede ser cucaracha, pueden ser transformado una cucaracha para salvar cantidad de cucarachas que está a punto de ser quemadas en un incendio que se pone en una casa. No suena bien, ¿verdad? Usted directamente va a tomar como asqueroso. ¿Qué es? ¿Verdad? ¿Cómo yo ser, verdad? Como una cucaracha. ¿Cómo yo ser como un ratoncito o hormiga? No puede ser. ¿Cómo sería yo comparado con tanto insectos o animalitos tan inmundos? Ante los ojos de Dios, ustedes y yo somos peor que una hormiga o cucarachas o ratoncitos. Somos peor que ellos. Única razón en que Cristo se despojó a sí mismo y transformarse en los hombres nacidos encarnados con el fin de salvarnos, porque nosotros somos, según imagen de Dios, el Espíritu, inmortales. Así que somos inmortales por causa del Espíritu que mora en nosotros. Con tal que nosotros no hubiéramos sido espirituales según la imagen de Dios, como dice Génesis capítulo 1, verso 26, Dios dijo, hagamos al hombre según nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Si Dios no hubiera planeado o diseñado a nosotros que fuéramos hechos según su imagen de Dios, según su semejanza, o como si hubiéramos nosotros sido como cualquier animales, que al morir termina todo. Si fuéramos así, ¿verdad? Como animales, al morir terminaríamos con nuestra existencia. Cristo nunca se despojó a sí mismo
para ser encarnado y humanizado, para nacer aquí en la tierra como un hombre, ¿verdad? Ni morir en la cruz por nuestro pecado, por nuestra maldad. Así que si nosotros al morir termináramos todos con nuestra existencia, Cristo nunca hubiera venido en esa forma, ni hubiera cargado nuestro pecado como Cordero de Dios, ni hubiera muerto como Cordero para matadero, jamás. Pero realmente somos eternos, ¿verdad? Lo que muere es el cuerpo nuestro. Por eso la Biblia está hablando de la resurrección. La primera resurrección para los justos. La segunda resurrección para pecadores. San Juan capítulo 5 están hablando de esto. Y también en 1 Corintios capítulo 15 también hablan de esto. Hebreo capítulo 9 verso 27 dice también así: de manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez. Después de esto, el juicio. ¿Qué espera después de la muerte? Desaparece uno, descansa en la paz toda la eternidad. No, viene el juicio. Existe el juicio. El juicio, ¿verdad? ¿Cuándo ocurre el juicio? Juicio final. Cuando ocurre segunda resurrección, que es para todos los pecadores. Cuando resuciten todos los muertos que son pecadores en sus delitos y pecados, desaparece la tierra y el cielo, así el cosmos será desaparecido total. Cada pecador será presentado ante Cristo, quien se va a sentar en el trono blanco. Así que cada muerto de pie será presentado ante Dios, Jesucristo, quien se va a sentar en el trono blanco para juzgar a cada uno según las cosas que están escritas en los libros que son Santa Biblia. Esto ya está escrito Apocalipsis capítulo 20, verso 11 a 15. Todo cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago del fuego, dice, ¿verdad? Existe el fuego eterno para el diablo y sus ángeles y para todos los pecadores. Como dice San Mateo capítulo 25, verso 41, a los cabritos, así a los pecadores que están a la izquierda del rey, que dijo, el rey dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el fuego eterno fue hecho antes de Génesis capítulo 1. Así antes de la creación del universo, Dios hubo hecho el infierno para el diablo y sus ángeles, porque hubo corrupción. Antes de corrupción del hombre Adán y Eva todavía, ¿verdad? Por eso antes de la creación del universo hubo la corrupción del arcángel, el cual se llamaba Lucifer, el arcángel, y un tercer parte de estrellas, un tercer parte de los ángeles fueron corrompidos juntamente con él. Fueron ellos desechados de la presencia de Dios gloriosos por su altivez, desechados del reino de Dios. Para ello Dios preparó el fuego eterno para atormentarlos para siempre. Así el diablo y sus ángeles no son guardas del infierno, sino ellos son, ¿verdad?, victimizados, que es sufrir eternamente en el medio del fuego realmente. En el medio de todo el diablo y sus ángeles que serán atormentados. Lamentablemente por causa de la desobediencia del primer hombre Adán, que se apartó de Dios y fue entregado en el diablo, y todo el mundo bajo la maldición nace con el pecado. Sin excepción de nadie. Todos seres humanos nacen por un hombre Adán, en pecado, con pecado en Adán, y bajo la maldición está final destinado por su pecado que carga día con día, ¿verdad? Nacido con pecado y pecando toda la vida. ¿Para dónde está marchando cada ser humano? Pecador, al fuego eterno. Por eso, ¿verdad? Muchísimos seres humanos van a caer en el infierno, el fuego eterno, ¿verdad? Por esto realmente nuestro Señor Jesucristo tuvo gran misericordia al mundo entero, tal como dice Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
En Adán todos pecamos. Por eso por Cristo Jesús necesitamos ser santificados, rescatados, renacidos, para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios, tomando la identidad de ser justo como Dios, santo como Dios. Si no, no puede entrar al cielo. Uno que es mejor que otro pecador, no vale nada esa mejoría. ¿Por qué? Hasta la justicia de los hombres que puedan presentarse delante de Dios, ¿verdad? Dios la trata como trapo de inmundicia. Como dice Isaías capítulo 64, verso 6. Sí somos, dice, suciedad, y nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Así, según el punto de vista de Dios, nuestra justicia máxima, que uno puede jactarse también ante Dios como el fariseo que ora tan equivocadamente, ¿verdad? San Lucas capítulo 18, verso 6 adelante, ¿verdad? Esa oración tan equivocada, porque su justicia que jactan, o se jactan tanto ante Dios, ante el publicano, Dios la trata como trapo de inmundicia. Así que el fariseo no tiene más excelencia que al publicano. Ante los ojos de Dios son iguales. Así que uno no puede entrar al reino de Dios jamás con su propia obra, ¿verdad? Tal como nace con el pecado bajo maldición, vive arrastrado por el diablo, final se llevaría al fuego eterno, tan miserablemente, ¿verdad? Por eso, al final, cada ser humano que son, según imagen de Dios, Dios no enviaría a ellos directo al fuego eterno, siempre tomando el juicio según su como trayecto debido, ¿verdad? Dios juzga primero y condena después por sus pecados que tiene en su conciencia, y luego lo manda donde al fuego eterno. Por eso existe el juicio final para todos los muertos que son resucitados, pero de pie ante Dios, porque ellos son acusados por su propia conciencia, por la ley de Dios. Y también, según la justicia de Dios, ellos no alcanzan a ser justo, limpio, perfecto todavía, ¿verdad? Entonces ellos, siendo juzgados, serán final condenados, y luego viene el castigo según su condenación. Eso es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. De la manera que está establecido que mueran todos los hombres una sola vez, después de esto, el juicio. Así que, después de la muerte viene el juicio. Mucha gente piensa que al morir termina todo. Al morir ya uno descansa, al morir ya uno duerme, al morir ya se acabó. No, está equivocado, no se acabó nada. Se continúa según su estado, según su condición, tal como ante Dios está, ¿verdad? Se llevan ante la presencia de Dios para ser juzgados. Y final condenados, tienen que castigarse. ¿Con qué? Por causa del pecado, donde cae el diablo y sus ángeles serán atormentados para siempre, ¿verdad? Donde habrá el lloro y crujir de diente para siempre, dice. El lloro, ¿qué significa? Depresión. Una depresión absoluta toca, porque no hay esperanza de escaparse de ese lugar donde uno será atormentado por los siglos de los siglos. No tiene ningún reposo, ni verdad y descanso jamás, ni un segundo, crujiendo diente para siempre, ¿verdad? Aquí vive en la tierra, aunque está en la tierra bajo la maldición, ¿verdad? Uno no vive crujiendo su diente. Aunque uno sufre, aunque uno, ¿verdad?, pasa mucha pena y dolor, en diferentes razones, diferentes situaciones, ¿verdad? Pero ninguno cruje de diente aquí en la tierra. Porque Dios ama todavía al mundo, está dando la oportunidad para que sean salvos antes que sea tan tarde, buscando bien de cada uno, Señor, con toda paciencia y más bien consolación, ¿verdad? Cada alma para que no se desmaye. Señor, está dando todo lo que ocupan, todo lo que necesiten, Señor, sí, realmente proveen, realmente y dignamente, ¿verdad? Pero ningún ser humano, obviamente, ¿verdad?, no da gloria a Dios, ni da, ¿verdad?, gracias ante el Señor. Aún está así tan malvado seres humanos, pero el Señor da todo lo que ocupa. El sol, su sol, hecho por Dios, ¿verdad? El sol de Dios
se lo da a los justos e injustos. Y también manda la lluvia, ¿verdad?, a los buenos y malos también igual, ¿verdad? Por eso Dios no diferencia en este punto, porque ama aún al mundo. Con su paciencia espera hasta última alma sea salva, por la fe en el Evangelio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Después de la muerte existe el juicio, no termina nada. Ahí está la razón de que Cristo fue convertido, ¿verdad?, en hombre como usted, como yo, aun siendo perfecto, santo, justo, pero encarnado, humanizado. Así que Cristo es el perfecto Dios, el perfecto hombre. Cristo nace de virgen por el Espíritu Santo para no traer el pecado que se viene por Adán. Así que nuestro Señor Jesucristo vino buscando absolutamente bien de nosotros. ¿Cómo puede imaginarse? El Dios glorioso es digno de ser glorificado, sobre todo totalmente, ¿verdad? Pero se humilló y hasta ser humanizado, encarnados, ¿verdad? Nacido en el pesebre de establo en Belén. Antier, ¿verdad?, el domingo, el día 25 de diciembre, mucha gente está gozándose, haciendo fiesta, dando, ¿verdad?, regalos unos a otros, y realmente unos sí disfrutan regocijándose, ¿verdad?, pero no saben cuál es su sentido. Primero, Cristo no nació el día 25 de diciembre, ¿verdad?, pero Cristo nació en los días de Rey Herodes, así que Cristo es el súper, ¿verdad?, histórico, como usted aquí y yo también. Cristo aquí estuvo hace 12,000 años. Por eso, según el calendario Gregorio dice, Cristo nació 2022 años atrás. Porque nosotros usamos calendario Gregorio, ¿verdad?, después de Cristo. Después de Cristo, T.C. el año 2022 vivimos ahora, ¿verdad? Cuando Cristo nació en el mundo, inicia ya el primer año del calendario Gregorio. Hasta hoy, 2022 años ha pasado, desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Cristo no nació el día 25 de diciembre, pero Cristo nació tal como dice San Mateo capítulo 2, verso 1. Cristo, Jesús, nació en los días del Rey Herodes. Así que el Rey Herodes es el histórico. Y también Cristo, nacido en los días del Rey Herodes, histórico. Porque Cristo nació encarnado, humanizado, tan humillado total, con el fin de morir para ustedes, para mí. Morir, ¿verdad?, peor que animales, ¿verdad?, bañado en su sangre, derrotado, Cristo iba a morir. Con ese fin Cristo nació en el pesebre de establo, en Belén, cumpliendo la promesa que dice Miqueas capítulo 5, verso 2. Saldrá, dice, ¿verdad?, del príncipe de los judíos en la aldea de David, dice. Cristo nació en la aldea de David, en Belén. Por eso, perfectamente Cristo cumpliendo, ¿verdad?, la promesa del Padre Dios, Cristo nace aquí en la tierra totalmente, y Cristo cumplió hasta su misión, salvar al mundo con su derramamiento de la sangre. Cristo ya sabemos, ¿verdad?, Cristo que fue bautizado por 12 veces. Primer bautismo en el agua, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego, sobre la cruz, bañado en su sangre, bautizado en su sangre, por la cancelación del pecado que ya quitó el pecado del mundo en su cuerpo. Cristo ya muriendo, derramándose, la sangre Cristo ya cancela una vez para siempre, con gran dolor y pena, pero bien maltratado Cristo, ¿verdad? Cristo ni fue tratado como animal, otra vez yo digo, peor que animal Cristo fue tan maltratado por su amor para ustedes, para mí, porque nosotros nunca desapareciéramos, sino viviéramos para siempre. Cuestiones en dónde, en qué lugar, en qué condición uno va a vivir para siempre, eso es gran cuestión. Para cambiar esa condición de nuestra vida eterna, Cristo vino
salvándonos una vez para siempre con su pago, por su sangre, transformándonos justo, santo, limpio, perfecto, y llevarnos en su reino eterno, que vivamos con el Padre Dios, ¿verdad? Por eso San Juan capítulo 14, verso 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene a mi Padre sino por mí. Cristo es el único camino que nos lleva al Padre, ¿verdad? Por eso Cristo tuvo que venir, siendo santo, perfecto, justo, aún siendo Dios encarnado, hombre perfecto, santo, pero quitó nuestro pecado en su cuerpo. Por eso Cristo ocupaba un envase para aportar nuestro pecado y cancelación con su derramamiento de la sangre. El paso que llevó nuestro pecado, el envase que Cristo llevó nuestro pecado era su cuerpo. Cristo, aún estando en su cuerpo, cada vez que caía una gota de sangre del cuerpo, ¿verdad? El Cristo que estaba en su cuerpo sufría demasiadamente. Como usted, estando en su cuerpo, ¿verdad? Su cuerpo se hierre, sufre. Cuando pasa su cuerpo con hambre, sufren de hambre. Cuando pasan su cuerpo, ¿verdad? De caída, ¿verdad? Sufren de caída. Entonces usted sufre juntamente con su cuerpo, ¿verdad? Así Cristo estuvo así. Cada gotera de sangre que caían de su cuerpo, Cristo sufría demasiado. Él aguantaba con toda paciencia por su amor para hacernos bien a cada uno de nosotros. Para esto Cristo vino hace 2000 años, con el sentir, ¿verdad? Total humillados, pero nunca desviados, pero obedecido total a la voluntad del Padre, hasta morir en la cruz, ¿verdad? Por eso ahora, hablando del sentir de Cristo, Filipenses capítulo 2, dice esto, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo mismo Dios, ¿verdad? Cristo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se negó, ¿verdad? A sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cristo ya nacido, encarnado, humanizado como hombre, como usted, como yo, en esta condición, ¿verdad? De ser hombre. Verso 8, como Cristo caminaba según el sentir divino de él, y estando en la condición de hombre, se humilló, más todavía, ¿verdad? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a quien, a la voluntad del Padre, ¿verdad? Como dice Hebreos capítulo 5, verso 8, aún siendo hijo, dice, ¿verdad? Por su padecimiento, dice, él aprendió de obedecer. Cristo, ¿verdad? No nació para obedecer solamente. Cristo, como usted, como yo, tiene libre albedrío. Cristo, si quisiera desviarse, puede desviarse, abandonándonos, ¿verdad? Para que vayamos al fuego eterno. Él tiene libre albedrío, total. Pero él con total control sobre su libre albedrío, para que no se escape, para que no se desvíe. Cristo, con una paciencia total y control absoluto sobre su libre albedrío, él se sujetó total a la voluntad del Padre, ¿verdad? Por su gran amor a nosotros. Por eso verso 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte no tiroteado, muerte no quemados, muerte no decapitados, muerte no envenenados. Si fuera así, una muerte muy fácil más bien para Cristo, ¿verdad? Muerte, pero muerte de cruz. Entre todo tipo de muertes, peor muerte de la cruz. Ahí cae a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que cae a Cristo, que muera crucificado, tremendamente. Él no murió en un segundo, tiroteado, quemado en 5 minutos, o decapitado en unos segundos. Cristo no murió así. Cuando viene sentencia de pena de muerte en la cruz, según la orden de Poncio Pilato, sabe que viene a azotazos ya. Porque el propósito de matar a uno crucificándolo es matar, sacando la sangre.
Entonces, para sacar sangre antes de crucificarlo, ¿verdad? Se viene a azotazos con terrible azote, ¿verdad? Azote con pedazos de piedra, pedazos de vidrio, pedazos de metales, y ahí armado, ¿verdad? Millones, miles, ¿verdad? Ese pedazo de metal o vidrio o piedra se amarran en ese azotazo. Cada vez que viene jalazo de azote, ¿verdad? Se viene ya realmente, se hacen zanja en el cuerpo. Se abre el cuerpo, toda parte del cuerpo para sacar sangre final. Donde fue herido otra vez viene azotazos. Más profundamente hiere, ¿verdad? Donde está ya heridos. ¿Cómo se imagina este dolor? Insoportable. Pero Cristo nunca se escapó. Cristo nunca se desvió. Cristo nunca abandonó de morir. Cristo hubiera mandado a los ángeles que están bien armados para llevar contra todo, ¿verdad? Soldados romanos. Cristo hubiera dicho una vez, todos ellos hubieran, ¿verdad?, llegado para matar a todos los soldados. La Biblia, ¿verdad?, está hablando en el libro Reyes y Crónica, ¿verdad?, en la época del rey Asa, tal como dice Segunda Crónica capítulo 14, ¿verdad?, verso 1, verso 9 a 15 más exclusivamente hablan. Pero al final esa guerra, ¿cómo termina? Por la oración del, ¿verdad?, el rey Asa, y realmente se viene gran victoria, porque Dios envía un ángel para matar a todos, ¿verdad?, todos los soldados etíopes. ¿Cuánto? 1 millón, ¿verdad? 1 millón de soldados, como si nada, tuvieron muerto totalmente. Así que Cristo, ¿verdad?, el que manda ese ejército. Cristo es el que manda, mueven todos los ángeles, ¿verdad? Si él hubiera dicho una vez, ¿verdad?, hubiera matado a todos los soldados romanos completamente, a todos los enemigos que están alrededor de él también. Pero si Cristo hubiera dicho esto, ¿cómo hubiera cumplido la salvación para nosotros? ¿Cómo hubieras cumplido la voluntad de Dios para con todos nosotros llevarnos al reino eterno? Por eso aún Cristo, ¿verdad?, se negó total, una forma perfecta. Una manera absoluta, Cristo se negó a sí mismo para salvarnos una vez, para siempre. Cristo con toda paciencia absoluta aguantó de todo sufrimiento y dolor y pena. Cada vez que pasa, ¿verdad?, gran y azotazos contra su cuerpo, ¿verdad?, sí, se abre su cuerpo y echa sangre constantemente. Por eso Cristo, cuando fue crucificado, ya total, desde su cabeza hasta su planta de pie, está totalmente bañado en su propia sangre. Peor también clavado sus pies y manos, y se levantó sobre la cruz, sobre el madero, donde quedan colgados como el hombre maldito, nada más, ¿verdad? Cristo ya al final se llevó sobre la cruz y murió en la cruz por la cancelación del pecado como tal, dice Romanos capítulo 6, verso 43. La paga del pecado es la muerte. Únicamente Cristo, ¿verdad?, buscaba sobre el bien de cada uno de nosotros. Hasta la muerte, ¿verdad?, en la crucificación, pero Cristo nunca buscaba bien de sí, jamás, ¿verdad? Y jamás Cristo, ¿verdad?, para su vanagloria. Cristo nunca, ¿verdad?, para su bienestar, para su ganancia, nunca. Cristo realmente, únicamente buscaba bien de todos nosotros. Aunque nosotros ante la presencia de Dios aún estábamos como enemigos, como pecadores, muertos en delito, entregados a Satanás, llevábamos nuestra vida tan pecaminosa, una vida tan malvada, una vida rebelde contra Dios. Pero Cristo amó a sus enemigos hasta dar su vida. Así hasta el último mandamiento, ¿verdad?, tan difícil fue cumplido por nuestro Señor Jesucristo. Él es el Salvador, quien vino hace 2000 años como el Cordero, transformado el Dios en Cordero, quitó nuestro pecado y final murió en la cruz para hacernos limpio, justo, santo, aun llevando una vida perfecta, santa, justa, para hacernos santo, justo, perfecto como Él, para que nosotros no tengamos ninguna dificultad para entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque el Padre Dios solo exige, ¿verdad?, al mundo entero que entre en el cielo santificado, limpiado, lavado de todos los pecados, con la santidad, justicia, perfección, que entre en el reino de Dios. Para esto Cristo vino
Con una obra perfecta Él vivió, pero murió como si fuera pecador y maldito, para hacernos santo como Él, justo como Él, por su obra, y cancelando nuestro pecado una vez para siempre, para que nosotros no tengamos ninguna deficiencia en entrar en el reino del Padre. Cristo nos hizo suficiente, sobrado realmente, para que podamos entrar al reino eterno, en la condición de ser justo, santo y perfecto, por obra de nuestro Señor Jesús. Solamente nosotros por la fe respondimos para llegar a ser santo, justo, perfecto como Él, ¿verdad? Por eso en este caso, ¿verdad? Cristo nunca buscó bien de sí, sino para bien de nosotros. Obviamente nosotros siendo justo renacido, tenemos que seguir con este sentir de Cristo. Por eso ahora apóstol Pablo, él viviendo también según el sentir de Cristo toda la vida, según la revelación de Dios, él escribe el libro, ¿verdad? Romanos capítulo 15, ¿verdad? Recomendándonos y para que vivamos, ¿verdad? Buscando el sentir, un mismo sentir de Cristo, pidiendo al Padre que nos dé realmente, ¿verdad? Por eso acá el libro Romanos capítulo 15, verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, y se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No buscando nada, ¿verdad?, para gloria, sino buscando la gloria verdadera para ofrecerla a nuestro Dios como Cristo vivió. Así con ese sentir, buscando bien de lo demás, nosotros también, ¿verdad? Por eso ahora y a nivel de vida cotidiana que nosotros llevamos con cualidad divina del Señor, nos manda como una cualidad que tengamos nosotros el mismo sentir de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mundo tan terrible que están caminando mal, ¿verdad? Desviado total, extraviado total, marchando al fuego eterno. ¿Cómo se ve en el mundo entero? Cada seres humanos que viven así bien derrotado por el diablo y esclavizado por el diablo. ¿En qué condición? ¿Cómo viven ellos? Viven para sí, como egoísta, como amador de sí mismo, como dice 2 Timoteo capítulo 3, ¿verdad? 2 Timoteo capítulo 3, hablando el tiempo peligroso como tal, hoy toca exactamente, ¿verdad? Por eso acá dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Hoy en día toca ese día postrero. Si estamos en el tiempo postrero, tan cercano con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y hoy en día estamos nosotros en los tiempos peligrosos. ¿Cuál es el primer peligro? Verso 2 dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Hasta así, hoy en día, según ellos, ¿verdad?, cristianos, congregantes, pero peor. O son, ¿verdad?, totalmente hipócritas, también puede ser, ¿verdad? Por eso, que tendrán apariencia de piedad, dice, aparentemente llevan piedad, pero internamente, en su vida cotidiana, ¿verdad?, totalmente nada que ver, ¿verdad?, siguiendo a la corriente del mundo. Hoy en día, ¿verdad?, esta iglesia, ¿verdad?, cualquier cantidad de iglesia se hace mafia también. Según, ¿verdad?, orden de hombre se mueven uno, según la orden de hombre, no según guía del Espíritu Santo. Así que no tiene temor hacia Dios, no llevan una vida piadosa ante la presencia de Dios, ¿verdad? Según deseo de ellos, se forma como mafioso, violento también, ¿verdad? Muchos. Una forma total equivocada. Por eso tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita, dice.
Hay que evitarse de esto. Por eso, primer maldad que inicia, amadores de sí mismos. Cristo no amó a sí mismo. El mundo se ama a sí mismo, ¿verdad? Pues uno que busca el sentir de Cristo no amaría a sí mismo, no buscando bien de sí mismo, sino bien de otros. Para edificación de los demás, uno llevaría, ¿verdad?, flaquezas de los débiles, ¿verdad?, orando por ellos, sirviendo a ellos, y también consolando a ellos y compartiendo la palabra con ellos para su fortaleza. Aunque no sea tan perfecto una vez, pero uno tomaría esa orientación y dirección para que vivan, diferente que antes, ¿verdad? Nunca puede repetir misma vida pecaminosa, siendo justo renacido, nunca pueden caer en este punto. Por eso, dentro de la iglesia, cada miembro, ¿verdad?, en unánimes mutuamente, ¿verdad?, amando unos a otros. Por ejemplo, ¿verdad?, en el cuerpo de uno, cuando uno llevando un martillazo y martilla mal a su dedo, otro dedo de otro mano, ¿verdad?, agarra ese dedo que está herido, ¿sí o no? Entonces busca cómo curar, cómo sanar este dedo heridos. Así, ¿verdad?, el cuerpo así debería funcionar. Entre cada miembro, ¿verdad?, amándose unos a otros y buscando bien de otros miembros y curándolos, sanándolos. Para bien de otros miembros, cada miembro debería estar moviéndose en este punto. Así que en el cuerpo de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, cada justo renacido siendo miembros, cómo comportarse, así debería comportarse. Con una mano, ¿verdad?, amarra, agarra, y cura y cuida, otra mano herida. Así nosotros deberíamos actuarnos para con los demás que están más debilitados. Cualquier débiles que entren en la iglesia, siendo consolados y bien, ¿verdad?, fortalecidos y bien edificados, así tienen que estar bien ya puestos como miembros fieles para que puedan trabajar para el cuerpo de Cristo también. Así nuestro comportamiento, según la cualidad divina que el Señor nos manda, según el sentir de Cristo, importante para la edificación de la iglesia de Cristo y de nuestros prójimos, ¿verdad? Primero para salvación de ellos y luego para edificación en la iglesia de Cristo. Cada justo renacido, primero antes que otro, ¿verdad? Tenemos que comportarnos así debidamente, cuidando a los demás, ¿verdad? Buscando bien de los demás, no a sí mismo. Así la iglesia fuertemente será bien edificada y podrán cumplir la misión con la cual el Señor nos encomendó, ¿verdad? De una forma tan hermosa. No se olvide sobre el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Aun siendo Él, el Dios mismo se humilló hasta ser encarnado, humanizado. Tomando, ¿verdad?, tomando la forma de hombre, Él se humilló hasta la muerte de la cruz. Sin ninguna murmuración ni queja, ninguna rebeldía ni desobediencia. Una forma perfecta, Cristo se sujetó. Aun siendo Dios, sujetó, ¿verdad?, a la voluntad del Padre. Cristo nos mostró como ejemplo cómo vivir nosotros entrando en nuestro cuerpo como hombres, cómo humillarnos hasta la, ¿verdad?, muerte realmente. Nuestro Señor caminó primero, cuanto más nosotros siendo sus seguidores, servidores y sirvientes de Él, cuanto más nosotros deberíamos hacer esto, ¿verdad? Así que guardémonos muy bien de ese sentir de Cristo en nuestro corazón como joya hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hoy hasta aquí vamos a compartir, vamos a orar. Señor, muchas gracias por darnos su gran misericordia y bendición para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, ya renacido, rescatado del mundo, sellado del Espíritu Santo, que vivamos, Señor, debidamente según la voluntad de Dios, buscando bien de los demás, con amor verdadero, que recibimos de Cristo, practicándolo para los demás, perdonando unos a otros y también ayudando mutuamente, y también se amando, buscando bien de los demás, que vivamos cumpliendo la cualidad de nuestro Señor
Jesucristo según su sentir tan hermoso que practicó Cristo en toda su vida. Ayúdenos para que seamos verdaderos seguidores de Cristo, Señor. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en la mano suya. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si este viernes no habrá estudio bíblico Apocalipsis, sino vamos a llevar el retiro de fin e inicio de años a las 7, el viernes sábado a las 7 de la noche, presencial, ¿verdad? En la iglesia, en cada iglesia en Costa Rica, presencialmente. Si algunos que no pueden llegar en el retiro presencial, puede ser por Zoom, ¿sí? Así que nos veamos pronto con el retiro del fin e inicio del año, ¿sí? Muchos saludos a toda su familia, a la par de ustedes. Que descansen. Buenas noches.